Comenzamos la clase de hoy. Yo soy la profesora Betsy Wong del curso del lenguaje y aquí transmitiendo en vivo desde la plataforma de Microsoft Teams para nuestra querida Academia Pitágoras. El tema que nos reúne el día de hoy es la semana número del módulo intermedio correspondiente a la clasificación sintáctica del verbo. ¿Ok? Empezamos. Los verbos transitivos son verbos que preponderantemente tienen que ser primero, hay un prerequisito, deben ser verbos predicativos. Tú recuerdas, los verbos predicativos son la mayoría de verbos, ¿ok? Son los que no copulan, los que no son copulativos, los que se abastecen por sí mismos para significar, ¿no? Yo te digo comí y no necesito decirte qué comí, ni por qué comí, ni cuándo comí, para que tú entiendas la acción. A diferencia de los copulativos, que son verbos que tienen un significado que depende de otro complemento para entenderse, ¿no? Yo sí te digo soy, imagínate, arranco y digo soy. Y tú me dirás, disculpe, Miss, es que falta algo. Ah, disculpe, muchachos, soy la profesora de lenguaje. Recién ahí se entiende la idea. Entonces eso son copulativos. Los predicativos se abastecen por sí mismos y son la mayoría. ¿De acuerdo? Los verbos transitivos son aquellos que pueden ir acompañados de un objeto directo. ¿Ok? El objeto directo también es llamado por otras gramáticas complemento directo o complemento de objeto directo. Así que es lo mismo. O sea, se puede presentar así, o de, como nosotros lo estamos. También puede aparecer la nomenclatura CD o puede aparecer la nomenclatura COD. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué es el complemento de objeto directo? Esta es la nomenclatura, esta es cómo se le llama, cómo se le reconoce, pero ¿qué cosa es semánticamente hablando? Es el bloque sobre el cual, ¿ok? Bloque sobre el cual llega primero la acción. O sea, ahí llega primero. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, compra. ¿Comprar qué? La comida. La comprada es la comida. Entonces la comida es el objeto directo. ¿Ok? ¿Quién es el cogido? El balón. Aquí llega la acción primero. Este bloque reconoce a quien es afectado directamente por la acción. ¿Quién es leído? El libro. Entonces ese es el objeto directo. ¿Quién es mirado por Susana? El reloj. Este es el objeto directo. Y ¿quiénes son los saltados? Los obstáculos. Este es el objeto directo. Pero hay métodos que seguro te han enseñado en el cole. ¿Cuáles son esos métodos para reconocer el OD? Los métodos para reconocer el OD, no todos son métodos seguros, igual que los métodos que se usan para la natalidad. Hay un primer método que es el que establece preguntas, ¿no? Preguntas, por ejemplo, ¿qué es lo que? ¿Qué es lo que? Cuando preguntas por algo y quiénes, cuando preguntas, ¿ok? Ese es un primer método. Este método, si queremos llevarlo a porcentajes, ¿ok? Es 50% seguro. O sea, que hay 50% de posibilidades de que haya fallas, de que no encuentres al OD. El segundo método es el de la pronominalización. Y cuando tú pronominalizas, es decir, reemplazas el OD por un pronombre, este método de la pronominalización va a reemplazar el supuesto objeto directo por los pronombres lo, la, los o las. Y en ese caso, el porcentaje, vamos a decir que es de un 80% de seguridad. Pero hay un método recontra seguro que funciona al 100%. Este método
es la conmutación a voz pasiva. Conmutación a voz pasiva. Son mis. La conmutación a voz pasiva, ¿ok? Se refiere al hecho de que el OD se convierte en el sujeto pasivo. Por eso que yo decía, vamos a aplicar los tres métodos. ¿Qué es lo que coge? El valor. Pronominalización, lo coge. ¿Quién es el cogido? El balón. ¿Ok? ¿Qué es lo que lee? Un libro. Lo lee. Un libro es leído. Lo miró. ¿Qué es lo que miró? El reloj. El reloj es mirado. Entonces, el método 3 es 100% seguro. Es el que Sumis usa para reconocer los objetos directos de las oraciones. La mayoría de chicos están mal acostumbrados a usar preguntitas, pero las preguntitas te llevan a los errorcitos, ¿ok? Es 50% seguro. Así que vamos a ver la siguiente diapositiva. Yo te digo, Juan recibió una noticia importante. Eso es lo que dice, ¿ok? Recibió una noticia. ¿Qué es lo que recibió? Una noticia muy importante. La recibió, ella fue la recibida. Ese es el objeto directo. Ha conseguido un resultado excelente. Lo ha conseguido. Entonces, este fue el conseguido. Tiene muchas mascotas. Las tiene. Dio una limosna. La dio. Esta fue la dada. Conservó mis cartas. Las conservó. Ellas fueron las conservadas. Adornó el parque, lo adornó, él fue el adornado. Preparó una torta de chocolate, ella fue la preparada. Irá a hacer las compras, estas son las que serán hechas, ¿ok? Este será el pedido, el café. Estos son los que tienen, los piojos. Y las coleccionadas son las botellas de cerveza. Entonces, en todos estos casos, todos los verbos son predicativos y también transitivos. ¿Fácil? Fácil. El objeto directo, ¿ok? Puede tener distintas formas, distintas estructuras. Puede ser una frase nominal o sintagma nominal, que es lo mismo. ¿Qué es una frase nominal? Es una estructura que tiene un núcleo y ese núcleo puede ser cualquiera de dos palabras que tú ya conoces. Puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Cualquiera de estos dos es el núcleo de una frase nominal. Veamos, el niño come. Este es el verbo que vamos a decir es transitivo. Esta parte es el sujeto, esta parte es el predicado. ¿Qué es lo que come? Unos caramelos. Los come. Estos son comidos. Perfecto. Y unos caramelos, ¿qué estructura tiene? Es una frase nominal que funciona como objeto directo. Esta frase nominal tiene un núcleo que es caramelos y unos que está hablando de caramelos funciona como modificador directo. ¿De acuerdo? También dice que puede ser una construcción preposicional o también llamada frase preposicional, la cual se caracteriza porque comienza con una preposición más una frase nominal. Dice, mi padre llamó a mi hermana. Mi padre es el sujeto, llamó a mi hermana es el predicado, llamó es un verbo porque la llamada fue mi hermana. Pero esto es una frase preposicional que funciona como objeto directo. Esa frase preposicional tiene adentro, si analizamos con otro color, tiene adentro una preposición, ya conoces también las preposiciones, y tiene mi hermana, que es una frase nominal de nuevo, o sea que está dentro de la frase preposicional. Y si tú quieres, pues le buscas su núcleo y su modificador directo, que en este caso es mi.
Y también puede ser una proposición subordinada. ¿Qué es eso? Es una estructura que contiene una palabra que subordina al verbo. Esto ya es más complicado. Dijo es el verbo principal. ¿De acuerdo? Me dijo, él me dijo. Este es un sujeto tácito, quiere decir que todo lo restante es el predicado. ¿Qué fue lo dicho? Que me quería. Me dijo eso, me lo dijo. Eso fue dicho. Entonces, este se lo dé. ¿Pero qué estructura tiene? La palabra que subordina. Acá hay un verbo subordinado. Cuando haya un verbo subordinado, a esa idea se le llama proposición subordinada. ¿Ok? Y cuando funciona como objeto directo es una subordinada sustantiva que funciona como OD. Porque toda ella la reemplazo por lo. Además ya te diste cuenta de que ella fue dicha, toda esa frase. Pero esa no es una frase, se llama proposición porque adentro tiene un verbo subordinado. Esa es la característica. Por otro lado, los verbos intransitivos son también predicativos. Son verbos predicativos, ya tú sabes lo que es verbo predicativo, son verbos predicativos sin objeto directo, no tienen objeto directo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver los ejemplos. Dice, el niño, ¿qué hace? Duerme. Si yo le agrego información, yo te digo, el niño duerme plácidamente. O sea, a pata suelta. ¿Ok? Duerme es un verbo intransitivo, así le agrega información. ¿Ok? Este plácidamente nos está hablando del verbo. Plácidamente duerme. Esto es una circunstancia de modo. Aquí no hay OD. Sigo. Mi primo. Mi primo es el sujeto. ¿Ok? Nada. Nada excelente. Y excelente, ¿de quién está hablando? Del verbo nadar, que también es un verbo intransitivo. Excelente nada. ¿Cómo nada tu primo? Excelente. Otra vez un circunstancial de modo. El campeón, sujeto, sonrió. Verbo intransitivo. ¿Ok? A sus seguidores. O sea, a toda la gente. A sus seguidores. Y yo te pregunto, ¿a quiénes sonrió? ¿A sus seguidores? ¿Los sonrió o les sonrió? Les sonrió. Y cuando tú reemplazas por le o por les, el bloque se llama objeto indirecto. Quienes se beneficiaron con esa sonrisa, porque el objeto indirecto reconoce a quien se beneficia con la acción, vamos a ponerlo. Reconoce a quien se beneficia, o perjudica a quien se beneficia o perjudica, ahí, se movió, a quien se beneficia o perjudica con la acción. Ya está. ¿Ok? Se suele reemplazar por le o por les, y yo digo, el campeón le sonrió. Pero por ningún lado yo veo de. Entonces, si no tiene OD, no es verbo transitivo, sino verbo intransitivo. Otro ejemplo, el ladrón sujeto. Este es el predicado. Este es un verbo intransitivo. ¿Por dónde huyó el ladrón? Por la ventana huyó. Está hablando del verbo, es una circunstancia. Una circunstancia de lugar. Por ahí huyó. ¿Ok? No hay OD, como verás. Entonces, por eso el verbo es intransitivo. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué es una oración impersonal? Una oración impersonal, ok, mira, acuérdate de esto, no tiene sujeto ni predicado. No tiene sujeto ni predicado.
Eso es una oración impersonal, la que no tiene sujeto ni predicado. ¿Por qué? Porque semánticamente, o sea, sobre la base del significado, el verbo no lo permite. Si yo te digo llueve en el sentido meteorológico, pues es absurdo, nadie llueve, nadie llueve. Entonces, si nadie llueve, no hay sujeto. Y si no hay sujeto, por efecto rebote, no hay predicado. Entonces, este verbito se va a llamar verbo impersonal. O sea, que ese verbo aparece solo. No, 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 tanto solo como no. No me entiendas mal. Llueve, yo te digo, demasiado en Iquitos. Si yo te digo que llueve demasiado en Iquitos, demasiado llueve. Este es un circunstancial de cantidad, porque está hablando del verbo. Del verbo. Todo lo que habla del verbo es una circunstancia. En Iquitos llueve. O sea, en Iquitos es un circunstancial de lugar. Pero no hay sujeto y predicado porque no hay manera de reconocer sujeto. Entonces toda la oración se va a llamar oración impersonal. ¿De acuerdo? Ahora, el verbo haber, si yo te digo cuál es el verbo acá, tú me dices hay. ¿Y hay de dónde viene? De haber. Cuando esa sea la respuesta, acuérdate, el verbo haber, cuando sea el verbo haber, el verbo principal de la oración, no hay sujeto, nunca. Ya, nunca. El verbo va a ser impersonal siempre. Miss, pero si yo le pregunto qué hay, si me contesta, entradas. Ahí está pues el error. Entradas es objeto directo. Lo que hay son las entradas. Las habidas son las entradas. Esto es objeto directo, pero no hay sujeto, y si no hay sujeto, no hay predicado. Así que igualmente es una oración impersonal. ¿De acuerdo? Ahora, si te digo, en la prensa se habla de política, se habla. El verbo es impersonal. ¿Por qué? ¿Se identifica quién es el que habla? ¿Se sabe quién es el que habla de política? No, miss. Entonces, en la prensa es una circunstancia del lugar. De política se habla. Esto es un circunstancial de tema, de asunto, de materia. ¿Ok? Esto nuevamente es una oración impersonal. ¿De acuerdo? Recuerda, las oraciones impersonales no admiten sujeto léxico. ¿Qué es eso, Miss? ¿Qué es sujeto léxico? Lo que conoces tú como sujeto expreso. No tienen sujeto expreso, ¿ya? Siempre se escriben en tercera persona del singular. Eso es algo importante. Por eso que cuando tú dices hubieron huaicos, si yo te digo hubieron huaicos, eso está mal construido. No se dice hubieron, se dice hubo huaicos. No hay sujeto, no hay predicado. Eso que hubo, los habidos, fueron los huaicos. Recuerda que el verbo haber no tiene sujeto, pero siempre tiene OD. Acuérdate, ¿eh? Y siempre se coloca en tercera persona, porque la oración que constituye es una oración impersonal. ¿Se entendió? No, los verbos intransitivos no van acompañados de OI, Ángel. Ese es un mito. Hay alumnos que llegan a esa conclusión, que dicen, ya entendí, transitivo con OD, intransitivo con OI. Como intransitivo comienza con I, hay una conexión que hace el cerebro ilógica. No, mi amor. Los transitivos son los que tienen OD y los intransitivos son los que no tienen OD. No tiene nada que ver el OI. Puede que lo tengan, puede que no lo tengan. ¿Se entendió, Angelito? ¿Quedó clara tu duda? Chévere, bebé. Aquí más construcciones impersonales. Ya sabemos que los verbos meteorológicos suelen ser impersonales. Que el verbo hacer, cuando refiere tiempo,
hechos temporales. Cuando es temporal, cuando alude, hace calor, hace frío, hace años, ese tipo de expresiones cuando aluda a tiempo, ya sea a hechos meteorológicos o a hechos de tiempo real, ahí siempre será impersonal. Y el verbo haber cuando solamente tenga al verbo haber como estelar. ¿Cómo es eso, Miss? Es que mira, si yo te digo, por ejemplo, se me ocurre decirte, he vivido bien, ¿de acuerdo? Acá tienes el verbo he que viene de haber, ¿sí o no? Pero ese haber no está solo, está auxiliando a vivir. Y los dos forman un verbo que se llama perífrasis verbal y que vimos la semana pasada. Aquí el verbo haber no está solo, está funcionando como auxiliar. Y cuando yo te hablo de haber, ok, que es impersonal, te estoy hablando de un haber que es el verbo principal de la oración. No está auxiliando a nadie. Entonces, incluso este verbo auxiliar no tiene peso y tú lo sabes. Tú sabes que el verbo principal es este de acá. Que finalmente yo digo he vivido bien, o lo sintetizo y digo vivo bien. Y el haber es el que se pierde porque es auxiliar. El auxiliar tiene menos rango. Entonces, cuando es auxiliar sí puede pluralizarse, ¿no? Yo puedo decir he vivido bien, o hemos vivido bien, o ellos han vivido bien. Ahí se admite plural. Hemos, han, habéis. Ahí se admite plural. Cuando está de auxiliar, se admite plural. Hemos sido, han sentido, habéis vivido. Ahí, ahí. Ahí se admite en plural, porque esto es una perífrasis verbal. ¿De acuerdo? ¿Se entendió la diferencia? ¿Sí? ¿Entendieron? A ver si me ratifican. ¿Sí entendieron? ¿Sí? Ahora, las oraciones con verbo, mira, las oraciones según el sujeto dice pueden ser impersonales o personales. Entonces, los verbos, ¿no? Los verbos son personales. Los verbos son personales cuando admiten sujeto. Ese sujeto que admiten puede ser tácito o gramatical, también se le llama así, y léxico o expreso. Yo te digo, por ejemplo, tengo mucho miedo a veces. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el verbo? Tengo. Tengo. ¿Quién? Yo, Miss. Yo tengo. Ah, ya, entonces es personal porque tiene sujeto. Sujeto tácito, pero tiene sujeto. Entonces todo lo que sobra es el predicado. Cuando el verbo es predicativo, porque ese es verbo predicativo, es un predicado verbal. ¿Ok? Ahora te pregunto, ese verbo, ok, es el núcleo del predicado, por cierto. Y yo te pregunto, ¿qué es lo que tienes? Mucho miedo, Miss. Mucho miedo, lo tengo. El tenido es el miedo.
Entonces mucho miedo se lo dé. Y a veces tengo miedo. Está hablando de verbo, este es un circunstancial de tiempo. O sea, este verbito de acá, además de ser personal porque tiene sujeto, ¿ok? Vamos a ver todo lo que hemos revisado hasta ahorita. Regular o irregular. Tener, yo tengo. Irregular, mis. Perfecto. Simple, compuesto o perífrasis. Es simple, mis. Tiene más que una sola raíz. ¿Tener deriva de algún otro verbo? No, mis. Es primitivo. Cuando no deriva. ¿Estamos? ¡Qué chévere! Ya estamos aprendiendo más cosas. ¿Es predicativo o copulativo? Es predicativo, mis. ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo, mis, tiene OD. ¿Personal o impersonal? Recontrapersonal. Y la yapa, que todavía no le hemos explicado, es el único verbo, así que es el principal. ¿Estamos de acuerdo? Toda esa información es el verbo tener en esta oración. Ahora, las oraciones que tienen sujeto y predicado, ya, reciben el nombre de oraciones bimembres. Esto es una oración bimembre. Como tiene una sola forma verbal, es una oración simple. Y por clase de verbo, vamos a decir que es una oración personal, porque tiene sujeto y predicado. También podemos decir que es una oración transitiva, porque tiene objeto directo. También podemos decir que es una oración predicativa, porque tiene verbo predicativo. ¿Me entiendes, amorcito? ¿Ok? En cambio, los verbos impersonales no tienen sujeto. Lo repetimos, no nos hace daño. Los verbos impersonales no admiten sujeto ni predicado. No es que el sujeto sea tácito, no tienen sujeto, no lo tienen. Acá te dicen con verbos que indican fenómenos meteorológicos que ya lo vimos, ¿no? Yo te digo, nevó en Huaraz. Y nadie nieva, pues chicos. Entonces, ese es un verbo meteorológico, es un verbo impersonal. Ese aspa lo que pretende es decir que no hay sujeto. Y si no hay sujeto, no hay predicado, ¿no? Hemos dicho el verbo haber. Hay discusiones. Siempre hay que procurar no discutir, ¿ok? Siempre hay que llegar a consensos. Que las discusiones, si las hay, sean alturadas. Y reflejas es cuando usas, por ejemplo, estas expresiones, ¿no? Tú pones un cartelito en tu casa para ayudar a tu mamita y pones, se vende chupetes, o se vende pasteles, o se vende tortas, o se vende alfajores. Vamos a poner alfajores. ¿Ok? Y no se sabe quién es el que las vende, porque se pretende que no te reconozcan. ¿Ok? Entonces, la oración no presenta sujeto. Entonces, estas oraciones son impersonales, las tres. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Obviamente, Ángel, el OD siempre va con el verbo. Si es que tiene, si hay OD, es el OD de un verbo, obviamente, de un verbo que se va a llamar transitivo. No es que vaya junto, no necesariamente va pegadito al verbo. Puede estar, o sea, su orden normal es junto al verbo, su orden normal. Pero tú sabes que en puntuación a veces yo puedo cambiar de lugar algunos bloques y no te guíes por eso, no me digas que el OD es el que está juntito al verbo, porque no siempre es así, ¿no? Si yo te digo, trasladé en barco la encomienda.
¿Ves? Lo que está pegadito a trasladé es embarco, y embarco es un circunstancial de medio de transporte, no es OD. Lo que trasladé, la trasladada en este caso es la encomienda, o sea, la encomienda sería el objeto directo. ¿Ves? O sea, no siempre está pegadito, como me sugieres, querido Ángel. Y así llegamos a otra clasificación. Tenemos el verbo subordinado. ¿Qué es un verbo subordinado? Un verbo subordinado es un verbo que depende de otro, que tiene menos jerarquía, ¿ok? Que otro que es el principal o subordinante, ¿de acuerdo? Dice acá, cuando él opina, aquí tendrías tú que saber qué palabras subordinan verbos si no estás frito. La palabra cuando, ¿ok? Cuando él opina, esto es un adverbio relativo temporal. Los adverbios relativos subordinan verbos. Entonces, este verbo que aparece inmediatamente después, o sea, el primer verbo, no pegadito, el primer verbo que aparezca después va a ser un verbo subordinado y va a estar metido dentro de una estructura que se va a llamar proposición subordinada. ¿De acuerdo? Y esa proposición subordinada está sometida a un verbo que va a ser el principal. Si este verbo está subordinado, ¿cuál es el verbo principal? Contradice, pues. Este es el verbo principal, el que se va a constituir en núcleo del predicado. ¿Y por qué es importante esto? ¿Sabes por qué es importante? Porque yo para romper esta oración en sujeto y predicado, tengo que hallar al verbo principal y preguntarle a él, o sea, para hallar al sujeto de una oración, ¿ya? Tú dices, ¿cómo hallo al sujeto de una oración? Para llegar al sujeto de una oración, lo primero es identificar al verbo principal. Porque a este verbo principal yo le voy a hacer primero la pregunta ¿quién o quiénes? Dependiendo si aparece en singular o en plural el verbo. Y si no me funciona esta pregunta, hay un segundo intento, por eso el número 2, es preguntarle qué. ¿Te acuerdas hace un rato que para hallar al objeto directo se preguntaba qué? Por eso que no es un método seguro, porque también podría responderte por el sujeto de la oración y malograr tu análisis. ¿Ok? Entonces yo le voy a preguntar este verbo. ¿Ok? Le vamos a preguntar juntos. Oye, verbo, ¿quién lo contradice? Ella. Mira dónde está metido el sujeto. El sujeto es expreso o léxico. El sujeto tiene un núcleo de sujeto que es ella, ¿ok? Eso quiere decir que el predicado es todo lo que está a los costados. Ese es el predicado, o sea, esto de acá y esto de acá es el predicado. No es que haya dos predicados, sino que el predicado ha sido interrumpido por el sujeto. Ese predicado tiene un núcleo que es contradice. ¿Qué cosa es lo? Ya lo analizamos. Lo es objeto directo. ¿De acuerdo? Antes del verbo es objeto directo. ¿Ok? ¿Y en qué momento lo contradicen? Mira, si esto es un adverbio relativo temporal, la proposición subordinada se va a llamar también adverbial y se va a llamar temporal. Lo voy a poner más hacia la izquierda para que alcance todo lo que quiero decir. Ok, mira. Vamos a ponerlo más hacia el costado para que se vea ordenado y ponemos ahí. Esto es una proposición subordinada adverbial temporal. ¿Ok? La cual funciona como circunstancial de tiempo, porque cuando él opina, ella lo contradice. Los circunstanciales hablan de los verbos. En ese momento lo contradice. ¿Ok? Entonces ya tengo analizado mi predicado. Por cierto, el sujeto es tácito y mi predicado es un predicado verbal. Se llama predicado verbal cuando el verbo es predicativo. Ese es un verbo predicativo. Y sujeto y predicado, todo
Te cuento. Es una oración bimembre, compuesta, subordinada, adverbial, temporal. ¿Cómo te quedó el ojo? Difícil, ¿no? No es tan fácil. Hay que aprender. Mira tú, en la segunda oración yo tengo un sí. Este sí que condiciona, acuérdate, es una conjunción subordinante condicional. Así se llama esta señorita. ¿Y qué hace si se llama conjunción subordinante? Subordina, pues. Entonces, este es un verbo subordinado. Quiere decir que si ella quiere ganar, esa es una proposición subordinada. De nuevo, esta de acá, ese paréntesis, es una proposición subordinada, adverbial de nuevo, condicional, que funciona como circunstancial de condición. Porque está hablando del verbo. Si ella quiere ganar, luchará. Y de nuevo el sujeto se ha parado en el medio, ¿ves? Ella es mi sujeto expreso. Mi predicado de nuevo está partido, mira. Comienza acá y termina acá. Ese es mi predicado verbal. ¿Ok? Ella trabaja aunque ella intenta molestar. Él trabaja aunque ella intenta molestar. El aunque es una conjunción subordinante concesiva. Increíble, ¿no? Esto lo llevaste tú, no sé si recuerdas, llevaste conjunciones en el capítulo 13, ¿sí? No, capítulo 14 del módulo básico. Y seguro no le diste importancia. Y se te dijo, las conjunciones son importantes, ahora las vas a volver a ver en el módulo avanzado. Las conjunciones subordinadas son importantísimas para darte cuenta de qué verbo es principal y de qué verbo está subordinado. Aunque ella intenta molestarlo, viene a ser nuestra proposición subordinada, adverbial, concesiva. ¿Qué significa concesiva, Miss? Que implica dificultad. ¿Ok? Aunque lo molesta, él trabaja. Le importa un pepino lo que ella haga. Esto funciona como circunstancial de concesión. De repente en el colegio no te enseñaron circunstancial de concesión, solo te enseñaron circunstancial de tiempo, de lugar y de modo. Circunstancial es todo aquello que en análisis de oraciones habla del verbo principal, obviamente. Aquel sujeto, nuevamente, es expreso y el restante es el predicado. Un predicado que es verbal. ¿Se entendió? Yo sé que seguro tu cabecita está botando humo por montones, ¿ok? Eileen, entonces el OD tiene el verbo subordinado siempre. No, no, no. No, 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 no. No, Eileen. Hay oraciones donde el OD tiene verbos subordinados y hay oraciones donde no. No, el OD es una frase cualquiera sin verbo. ¿Ok? Entonces, para que esto funcione, vamos a ir por partes, ¿ya? Porque ya veo cierta confusión. Mira tú, mi amor. Aquí estas palabras son las más conocidas que subordinan, no son las únicas, pero son las más conocidas. Entonces dice, ¿cuáles son los subordinantes? Bueno, los subordinantes, ya que estamos en un módulo intermedio, son los pronombres relativos. Tú has llevado este tema ya conmigo, ¿ok? Los pronombres relativos. ¿Cuáles son los pronombres relativos? ¿Qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo? ¿Ya? Los pronombres relativos. ¿Quiénes más son subordinantes? Los adverbios relativos. ¿Dónde, cuándo, cuánto, cómo, mientras, apenas? ¿Y quiénes son más subordinantes? Las conjunciones subordinantes, o también llamadas subjunciones por otras gramáticas.
¿ya? Y estas subjunciones hay de varios tipos, hay causales, condicionales, finales, comparativas, consecutivas, ¿ok? Completivas, concesivas y consecutivas. Esa es la clasificación, pero el tema de hoy no es conjunciones subordinantes, bebé. Se supone que ese es conocimiento que tú debieras ya tener, pero si no lo tienes no hay problema, yo te ayudo, ¿ok? Por lo pronto te están diciendo, mira, apréndete, aunque sea estas palabras, ¿no? Qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo, cuánto, mientras, sí, apenas, aunque, porque, para qué, aun cuando. O sea, hay un montón. Puesto que, por más que son expresiones, siempre y cuando, siempre que, siempre y cuando, etcétera. ¿De acuerdo? Mira tú este ejemplo. Ella quería que le contaras la verdad. Este que es una conjunción subordinante que se hace llamar completiva. Ese es su nombre. Se llama así cuando aparezca después de un verbo. ¿Y qué es lo que hace? Subordina. Este verbo, el que le sigue, es un verbo subordinado. O sea que tiene menos jerarquía que este, que es el verbo principal y que se va a constituir en el núcleo del predicado. Entonces yo te digo a ti, acá es ella quería. Entonces ella es el núcleo de sujeto y el sujeto expreso. ¿Hasta ahí me entiendes? Lo que sobra, todo lo que sobra se va a llamar predicado. Este predicado tiene como eje a un verbo. Ese verbo es un verbo de acción, es un verbo predicativo, entonces se va a llamar predicado verbal. ¿De acuerdo? Encerramos todo. Todo es una oración que, como tiene sujeto y predicado, se hace llamar bimembre. Y como tiene uno y dos verbos, se va a llamar oración compuesta. Como este verbo, uno de ellos está subordinado, es lógico que va a ser una oración compuesta subordinada. ¿De acuerdo? Ahora, busquemos otro color. Decimos, ya. Ella quería. ¿Quería qué? Que le contaras la verdad. Ella quería esto. Lo quería, ¿no? Esta es una proposición subordinada, sustantiva, porque la reemplazas por un pronombre. Y esta subordinada sustantiva está funcionando como objeto directo, porque toda ella yo la reemplazo por lo. Y yo te digo, ella quería eso, ella lo quería, lo querido era esto. Entonces este es el objeto directo, ¿ok? Y sujeto y predicado nos da, ya dijimos, una oración bimembre compuesta subordinada, también sustantiva. Acá se está simplemente reemplazando, ¿no? Haciendo el esqueleto, sujeto, predicado, y esto es el OD. Así que mi verbo es transitivo. ¿Ya? Oración. En esta aparece como una oración bimembri simple. Date cuenta aquí, Eileen, que el OD no aparece con verbo subordinado ni nada por el estilo. O sea, no es un requisito que tenga verbo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿O muy difícil?
un ejemplito. Entonces el OD tiene el verbo subordinado siempre, un ejemplito más, Miss. Es que parecía, sí, Miss, un ejemplo más. Ok. Veo una luz, dice. Ya. Un ejemplo más de qué, gente. Un ejemplo más de qué. De OD, de subordinación. Ok, mira. Si te pongo, llora apenas ve a su papá. Llora apenas ve a su papá. ¿Ok? Tengo acá el verbo llora. ¿Estamos de acuerdo? Nadie lo subordina, está solito. Es el verbo principal, es el núcleo del predicado. ¿Están conmigo? ¿Qué palabra subordina de las que vimos hace un rato? ¿Cuál de estas palabras crees tú que subordina? Hay que fijarse eso. Mis apenas, perfecto. Apenas es un adverbio relativo temporal, indica tiempo. Pero esa palabra subordina al primer verbo que aparezca después. Ese verbo que aparece después puede estar pegado o más allá. La cosa es que al primero que aparezca después lo subordina. Ve es un verbo subordinado. ¿De acuerdo? Apenas ve a quién, a su papá, apenas lo ve. Él es el visto, este es el objeto directo, pero ¿de quién? Del verbo subordinado. Cuidado, pero nosotros tenemos que analizar las ideas que se relacionen con el verbo principal. Ok, esto de acá, donde hay un verbo subordinado y este movimiento, se va a llamar proposición subordinada. ¿De acuerdo? Ahora, esta proposición subordinada, ¿de quién está hablando? Apenas ve a su papá, llora. Cuando la subordinada habla del verbo, arriba no habla del verbo. Que le contara la verdad quería, no está hablando del verbo. Acá es, apenas ve a su papá, en ese momento llora. Entonces, cada vez que la subordinada hable del verbo, será adverbial. Y como apenas indica tiempo, es una proposición subordinada adverbial temporal. ¿Ok? ¿Listo? Sigo. Ahora, ¿quién llora, gente? ¿Quién llora? Él, el bebito, sujeto tácito. Eso quiere decir que todo es predicado. Todo es predicado. Y como el verbo de acción es un predicado verbal. Te pregunto, ¿en qué momento llora el bebito? Apenas ve a su papá, Miss, en ese momento. Te dije, todo lo que habla del verbo funciona como circunstancia. Esta es una circunstancia de tiempo. Y ya, la analicé la oración. Todo, sujeto y predicado, me da una oración bimembre, compuesta, subordinada, adverbial. A ver, esa S parece una O. Subordinada, adverbial, temporal. Eso rompe con la idea de Eileen, que siempre que haya verbo subordinado es OD. Mira, no es OD, acá es circunstancial de tiempo. Por eso que es importante que ustedes se aprendan qué palabras subordinan al verbo, para que puedan ustedes pues discernir cuándo es una cosa y cuándo es la otra. Ahora, ¿qué tal? Chévere, si estos que me ponen sus dibujitos y me hacen matar de la risa. Pobre Frank. Ok, poco a poco, chicos, es poco a poco, esto es un proceso. Así es. Sí, Ángel. El verbo subordinado es el que va dentro de una oración subordinada, efectivamente. En realidad, la San Marcos no la llama oración subordinada, sino la llama proposición. Nosotros también la vamos a llamar así, proposición subordinada. Porque una oración es independiente, ¿me entiendes? Y la proposición está metida dentro de una oración. Y eso es lo que pasa con la subordinación, está metida dentro de una oración. ¿Se entiende eso, mi amor? Sí. Por eso que acá yo le puse proposición subordinada, pues. Es una proposición subordinada. Y arriba también proposición subordinada.
Ujú. ¿Entienden mejor? Poco a poco, chicos, ¿ah? Poco a poco, no se rayen, porque más adelante en avanzado van a ver subordinación, nada más, es un capítulo, subordinación, donde van a tener que discernir si es subordinada sustantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial y cómo funciona cada uno. Pero ya desde ahora se les está soltando el concepto de subordinación. Sí, mi amor, por algo nos dicen las matemáticas de las letras, ¿no? No es fácil, yo entiendo, pero hay información que ustedes deben sentarse y aprendérsela bien. Claro que sí. Ujú. Ya, ok. Mira, consejos de conejos. No, no explotes, no explotes, Josué, tranquilo. ¿Cómo identificar el verbo principal en una oración compuesta? Dice, el verbo en forma personal predomina sobre un verbo en forma no personal. Acuérdate que forma no personal son los verboides. O sea, si tú tienes una oración y hay un verbo, divierte, y hay un verboide, cantar, ¿quién tiene más peso? El verbo, pues. Entonces, este de acá, que es el verbo, tendrá más peso que el verboide. El verboide va a tener menos peso. Entonces, con este voy a trabajar y voy a dividir la oración. ¿Me entiendes o no? Este va a ser mi verbo principal, mi núcleo del predicado. Este no. Dice, ¿y qué pasa si hay dos verbos, Miss? ¿Cómo sé cuál es el principal? Dice, si hay dos verbos, tú te tienes que fijar si los dos verbos, fijarte en el modo. ¿Te acuerdas que te enseñé modos verbales? Hemos hecho modos verbales en el capítulo 11 del intermedio. Claro, ya. Entonces dice, si el verbo está en modo indicativo, ese es el verbo principal. Acá dice, aunque vendiera, ¿te acuerdas? Ojalá vendiera, ojalá vendiera. Esto está en modo subjuntivo. Y saldaría, compraría, bebería, eso está en modo indicativo. Exactamente está, si tú hubieras estudiado, me entenderías mejor. Esto está en futuro simple o imperfecto potencial. Entonces, ¿eso está en subjuntivo? No, esto está en indicativo. Ah, ya, entonces este es el verbo principal. Y ese verbo tiene menos peso, el que está en otro modo. ¿Ok? Otra forma es que, bueno, tú sepas, ¿no? Qué palabras subordinan, ¿no? Por ejemplo, acá, si tú te fijas, la palabra que subordina es aunque ya te lo había dicho hace un rato, es una conjunción subordinante concesiva. Entonces subordina a vendiera. Vendiera es un verbo subordinado. Pero ya segurísima, ¿no? Porque sé que el aunque subordina. Y si hay dos verbos en indicativo, Miss, pero uno de ellos está precedido por un nexo subordinante, es obvio que ese verbo va a ser el verbo subordinado y el que no va a ser el verbo principal. ¿Ok? Por ejemplo, dice, recuerda, este es el verbo principal. ¿Por qué? Porque la palabra que está en la lista, subordina al verbo que sigue. Entonces cantábamos, es un verbo subordinado. Es un verbo subordinado. ¿De acuerdo? Y acá tenemos un texto. En el texto, ¿ok? Vamos a reconocer para relajarnos cuáles son los verbos, ¿te parece? Las palabras que subordinan a los verbos, Juan Jesús, están en esta lista, Juan Jesús. Si tú haces memoria, acá están, mira. Y ahí están, ¿ves? ¿Los ves? ¿Qué, quién, cuál, cuyo, dónde, cómo, cuándo, cuánto, mientras, sí, apenas, aunque, porque, aumente algunas, para qué, aun cuando, puesto que, por más que, siempre y cuando. Te las tienes que aprender, ¿ok? ¿De acuerdo? Joel, ¿qué significa eso?
haces chupándote la pata? ¿Qué es esto? Y tenemos un texto. Ya, tranquilos, Hayet. Ajá, y ustedes preguntaban por qué tanto verbo, ¿no? Ah, ya, pues ahí está tu respuesta. Ya, ahora dime cuáles son los verbos, si no vale equivocarse. ¿Ah? ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son los verbos? Mira, el texto es lindo, mira, dice, es interesante, dice, la novedad tecnológica de Volvo ahora piensa en los peatones. El vehículo V40, presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, cuenta con airbag en el capó, en caso de atropellar a una persona. El modelo V40 de Volvo es el primer coche que protege a los peatones. No solo tiene incorporado airbag para el conductor y para el peatón, sino una serie de innovaciones tecnológicas como un sensor de obstáculos y un sistema de frenado automático en caso de una colisión, detalló Lennart Ottner, director de Volvo, según BBC Mundo. El auto lleva incorporado un radar y una cámara de video para detectar al peatón en caso de un posible accidente. Cuando el atropello sea inminente, se activa una alarma para que el conductor reaccione y si nada cambia, el vehículo frena automáticamente. ¡Qué locura!, ¿no? ¡Qué chévere! Cada vez la tecnología está llegando y llegando y llegando a estos tiempos, ¿ok? Y a propósito de la tecnología, chicos, hace poquito vi unos anteojos inteligentes, ¿ok? Que parecen lentes de sol, normalazo, ¿ok? Y también unos posibles de Lumenix, unos lentes de contacto virtuales. ¡Qué locura! Es decir, cada vez estamos reconociendo más y más la tecnología en el día a día, en nuestra vida diaria, ¿ok? ¿Sí? La genómica, por ejemplo, que es una rama que está en el medio de la biotecnología y de la medicina, ¿ok? Ahora está viendo cómo analizar el ADN, pero de manera ya tecnológica y a futuro, no un futuro lejano como en las películas futuristas, poder escanear tu ADN y saber qué enfermedades puedes desencadenar, ¿no? Y evitarlas, ¿no? El médico las va a evitar y como que resolver cualquier problema en el ADN que tengas para evitar enfermedades futuras. ¿Ok? También se habla de la minería espacial. ¿Ok? Ya no ingeniero minero acá en las minas de la Tierra, sino en las minas de otros planetas. E inclusive va a haber economía espacial, porque lo que piensan las grandes potencias es que todo lo que se encuentre en el espacio sea para el espacio, es decir, para las comunidades humanas que se formen allá, para los experimentos que se hagan desde fuera, ¿no? Y se habla de metales como el litio, que son súper importantes, claro, para la vida futura, ¿ok? Lo caso. Así que va a haber nuevas carreras, porque hay carreras que hoy en día van a ser reemplazadas por la máquina, chicos. Entonces, ¿para qué estudiar algo que la máquina puede hacer y que fácilmente me haría perder mi trabajo, verdad? Ok. Entonces, muchos cuando querían postular a medicina decían, no, pero yo no quiero ser tecnólogo. Oye, los tecnólogos ahorita están a la vanguardia. Es lo que necesita el mundo. Más tecnólogos, o sea, dentro de las ciencias, no solamente la ciencia médica en sí, ¿no? Sino también biotecnología, ¿no? De repente próximamente, ¿no? En unos años abran una nueva carrera, la genómica aquí en el Perú, ¿ok? Claro que sí. La biología, debe haber una nueva carrera que tenga que ver con la biología
específicamente con la virología, ¿no? De repente se rompe y vas a ser virólogo, ¿no? Claro que sí. Estamos. Definitivamente vamos a pasar por nuevas pandemias, ¿ok? Sí, yo una vez vi una película futurista donde el actor principal se encuentra, o sea, por una razón X, llega al futuro. Y la chica del futuro era fanática de este siglo. Y se enamoran, o sea, se gustan. Y ella le dice para tener un encuentro sexual. Pero él se emociona, ¿no? Porque es de este siglo. Y ella lo invita a sentarse en un lugar y le da un casco. Y él le dice, no, yo quiero a la antigua. No, le dice, tú no sabes la cantidad de virus que se transportan a través de los fluidos. Qué asco, no, ¿no? Entonces le dice, vamos a tener un encuentro, así como realidad virtual, que te pones los lentes, ya, te pones un casco y alucinas con la otra persona. ¿Ok? Ella te da permiso para que alucines con ella. Así es, ese es el sexo del futuro. ¿Ok? Lo caso, ¿no? ¿Ok? Entonces nos esperan grandes cosas en el futuro, ¿no? Inclusive la prevención de la gente que es obesa, ¿no? Vamos a todo a sintetizarlo en una pastillita que tiene todas las proteínas que necesita el cuerpo. Y ya no vamos a comer nuestras salchipapas con alto ají, mayonesa, sino va a haber unas pastillas que vamos a ingerir y va a saciar nuestra hambre y así nos vamos a alimentar a futuro, cuando ya no haya recursos naturales y tengan que producirse, ¿no? La comida en laboratorio. Lo caso, ¿no? Ok, qué loco. Ok, así que esto que veían tanto de Walking Dead no está lejos de la verdad tampoco, porque esto es una especie de Walking Dead. Salimos y nos contagian. Ok, ok, listo. ¿Cuáles son? Imagínate un auto que sea lo suficientemente inteligente que detecte pues que vas a atropellar a alguien si es que no te percatas y que tenga un airbag de protección para el peatón. Se evitarían muchas muertes, ¿no? Y que tenga un frenado automático para que la colisión sea lo menor posible, ¿ok? Alucinante, ¿ok? Lo que sí, llegado el futuro, no hay que perder nuestra humanidad. Eso es importante. Seguir siendo buenas personas, cultivar valores. Miren que tenemos esta oportunidad que no se había dado antes, donde padres e hijos están metidos en una casa. Al principio jugaban ludo, jugaban cartas, ahora no se soportan algunos. Se pelean en espacios tan pequeños. Hay que trabajar en comunidad. El trabajo corporativo es el secreto, ¿no?, del mañana. Hay que aprender a trabajar en equipo. Hay que aprender, ¿ok? Hay que sacar partido de lo mejor de cada uno. ¿De acuerdo? Sí se puede, claro que se puede. Hay que humanizarnos, hay que valorar lo que se tiene, hay que valorar la vida, hay que dejar, los adolescentes a veces hablan tonterías y dicen, ay, la vida es valiosísima, la vida es valiosísima, la vida es un regalo divino y hay que valorarla. Hay cuánta gente que se ha ido que quisiera estar aquí entre nosotros. Así que por favor, más conciencia en sus acciones. ¿De acuerdo? Ok. Los verbos. Piensa. ¿Qué más? Cuenta. Atropellar. Ya, a estas alturas tú no me vas a subrayar presentado, ¿no? Porque presentado es verboide. Ni me vas a subrayar atropellar porque también es un verboide. ¿Ok? Es, protege, tiene, detalló, lleva. No, detectar es verboide. Detectar es verboide. Sea, activa, reaccione, cambia y frena. ¿Ok? Listo.
Excelente, muy bien. Y aquí tenemos qué hermosas son las mujeres hindúes, ¿no? En su gran mayoría. Pero son mujeres, agradece que vives en una sociedad occidental como peruana, donde la mujer no es marginada como ella sí. Por ejemplo, sus maridos practican la poligamia. Ellas deben subordinarse siempre, no solo al marido, que se convierte en su dueño, dueño de su vida y de sus decisiones. La mayoría de mujeres hindúes no sigue carreras universitarias, no se les permite prepararse más allá. No hablemos de Bollywood, que es otra realidad. Y ahí hay fusión, ¿no? Vemos caras tan hermosas porque hay fusión con Inglaterra, ¿no? Esa es la fusión. Hindúes con ingleses. Por eso la raza se ve así. Los que son oriundos son más así acholados, ¿no? Cobrizos, de piel oscura, ¿ok? Ha tenido, mira, una perífrasis verbal, ha tenido que enfrentar, mira, este es un verbo, una serie de desafíos y discriminación. No es fácil nacer en un lugar donde, si bien es cierto, cuenta con una cultura muy colorida y diversa, esta te margina por el solo hecho de ser mujer. Sin embargo, en los últimos años se están haciendo, es una perífrasis verbal, esfuerzos en pro de la defensa de las mujeres. Aún falta mucho por hacer y existe una deuda histórica con las mujeres de esta región. El índice de violaciones en esta región es altísimo. Acompaña a conocer cuál, acá le faltó la tilde, cuál es el papel, yo lo he copiado tal cual el artículo que encontré en una revista, es el papel de la mujer hindú dentro de la sociedad, familia y tradiciones. La mujer hindú ejerce un papel muy importante tanto en lo familiar como en lo social. Una vez separadas a temprana edad de la familia para desempeñar el papel de esposas y dejando atrás su infancia y su juventud para convertirse en mujeres adultas, haciendo tareas domésticas y desarrollándose sexualmente. Por ejemplo, acá hay un solo verbo. Esta persona no ha usado verbos, ha usado verboides. O sea, su redacción no es buena. Debe ser una persona que hable otra lengua, de repente inglés, y está tratando de escribir en español, porque observo muchos errores en la redacción de puntuación, de conexión, ¿ok? Las mujeres, debido al alejamiento de su familia a muy temprana edad, poseen muy poco nivel académico y de capacitación. Hace que se les dificulte el acceso al trabajo asalariado, restringiendo sus posibilidades de trabajo al mercado informal, en condiciones de inferioridad, a la prostitución y aquellos trabajos que la sociedad no quiere asumir. ¿De acuerdo? Esos son los verbos. La mujer hindú se enfrenta a una doble discriminación, como es la de pertenecer a un grupo social en donde no posee un lugar propio, y la de ser mujer en un país donde no es dueña de su propio destino, en donde tienen que comer después de su marido. Alucina, no tienen derecho a la herencia. Deben aceptar que su marido practique la poligamia. Deben de centrarse solo en su marido. Por ejemplo, acá hay un error, ese de no debe estar. Que va, mira este error, que va a ser su Dios. Miren qué tal error, ¿eh? Yo quería que vieran esto, que mal escriben algunos. Este debe ser un extranjero, yo calculo, por los errores, ¿no? Que va a ser, así debió escribirse. Entonces el verbo es va a ser, es una perífrasis verbal. Deben saludar, acá este de está sobrando, diciendo namaste y uniendo las manos frente al pecho bajo las mejillas. Deben conservar la virginidad hasta el momento del matrimonio, sacarse los zapatos al entrar a un templo, lugar sagrado, con el fin de mostrar respeto. Son entrenadas para ser esposas. Debe comportarse como sometida,
subordinada respecto a los hombres, actuar como seres inferiores. Solo no lleva tilde hace 8.000 años. Se desenvolverá dentro de su casa y todas sus acciones deberán ser dirigidas a sus deberes como esposa, nuera, sí, la mamá del novio también la manda, ¿ok? Madre y ama de casa. No tiene ninguna injerencia. Es la última rueda del coche, pero es parte de la cultura, ¿ok? Sí, es muy marginada, muy invisibilizada, ¿ok? El que ella cuida a los hijos, que sea desprendida, que sea amorosa, es su obligación, es su obligación. Así de simple. Qué terrible, ¿no? Qué terrible realidad. Yo creo que ni los chicos les alegra esta situación porque ustedes son de un mundo occidental y no les gustaría ver a sus madres, a sus hijas, a sus hermanas, a sus abuelas en estas condiciones, ¿no? Terrible. Pero así es su cultura. Hoy, cuando, por ejemplo, en el Medio Oriente, cuando una mujer es descubierta siendo infiel, la agarran a piedrones, pues, en una plaza pública, las matan, ¿sí? Y las violaciones siempre son en grupo. ¿Se acuerdan de Fatmagul? Las violaciones suelen ser así, en grupo, ni siquiera por un solo individuo, sino por varios individuos. Es terrible, es traumático para las mujeres. Denuncian y no les hacen caso. Y a veces las violan la misma gente que supuestamente debiera protegerlas. Es terrible. Así que si tienes un novio hindú por ahí, por internet, cuidado, cuidado. Marca la alternativa que correlaciona correctamente la columna. Una vez yo vi una transmisión en vivo, debe estar en internet, de una periodista que estaba metida dentro de un tumulto árabe. La violaron. Un grupo la violó así, transmitiendo en directo. Horrible. Marca la alternativa que correlacione correctamente las columnas de oraciones con las de las clases de verbos. Daniela confecciona vestidos. Acá está el verbo. ¿Qué tipo de verbo es? A ver, lúzcanse. Asu. Ya Marjorie me dice la C. Vamos a ver. Confecciona vestidos. Los confecciona. Este es objeto directo. Así que el verbo es transitivo. Fuimos. ¿A dónde? Hacia el malecón. Esto es un circunstancial de dirección. No tiene OD. Entonces es intransitivo. ¿No es cierto? C. Ayer nevó. Nadie nieva. Es un verbo que destaca la idea de que es impersonal. A. Y parece, ok, es un verbo copulativo. Los verbos copulativos más conocidos son estos: ser, estar y parecer. Son los verbos copulativos más conocidos en el sistema. San Marcos siempre toma estos dos. Siempre, ¿ya? Así que DCAB. DCAB. Muy bien, preciosa. Muy bien. Excelente todos los que han contestado en cola. Marjorie a la cabeza. Josué, muy bien. Yasuri, Rocío, Fran, Jayet, Juan Jesús. Muy bien. Cuando la acción verbal en una oración la constituyen dos más verbos, se le denomina perífrasis, ¿te acuerdas? La cual funciona como núcleo en la frase verbal. Considerando lo mencionado, indica la opción donde hay perífrasis verbal. ¿Dónde hay perífrasis verbal? Tú dices acá, lo planeo. Este es el verbo. En cambio acá, ¿cuál sería el verbo? Deben prepararse, o sea, no hay forma de recortarlo. Este es el verbo, esta es la clave. Y acá, ¿cómo diría? Oye, lo desean, lo queremos. Ok, queremos eso. Así que la clave indiscutiblemente es burrito. ¿Te salió? Muy bien. Y selecciona la opción en la que hay forma verbal correcta. ¿Está bien decir si poseera bienes? No, mis, es si poseyera. Los donaría a quienes lo necesitaran.
a los que lo necesitasen. Ya está. Él irguió la cabeza ante la pregunta. Erguir es levantar. Claro, muy bien. Esperábamos que condujeras o de lo contrario condujeses. No se dice condujieses, ¿ah? La mercancía satisfació, no, satisfizo. Y acá, ¿qué son los verbos que tenemos ahí? Atañer, que es igual que decir incumbir, que es igual a decir concernir. ¿Qué verbos son esos? Y tratamos es el otro verbo. El verbo defectivo es un verbo que no tiene la conjugación completa, porque su significado lo limita, no tiene la conjugación completa. ¿De acuerdo? Por su significado. Por su significado limitado. Si yo te digo conjuga el verbo nevar, tú no vas a decir yo nievo, porque no tiene sentido, entonces sería defectivo. Y tratar, ¿te acuerdas? Yo trato, es un verbo súper regular. Muy bien, chicos. ¿Dónde hay predicado verbal? Hemos analizado varias oraciones. Predicado verbal es con verbo predicativo. O sea, la mayoría que no es copulativo. ¿Cuál sería, bebé? A ver, vamos a marcar has sido. Habría estado. Han sido convocados. Y fue, que viene de ser. A ver, amorcito. ¿Quién manda en una perífrasis verbal? Eso lo hemos estudiado. El último verbo, mis, acá es ser. Y ser no es un verbo predicativo. Chau. Estar no es un verbo predicativo. Acá es convocar. Esta es la clave, mis. Este tampoco es. Muy bien. Y señale la alternativa donde hay oración impersonal. Acuérdate, no tiene sujeto, no tiene predicado. Subrayemos los verbos. Estudia, vive, hubo y hace. Búscale los sujetos, pues. A ver, búscale. ¿Quién estudia diariamente su lección? El sujeto tácito. Entonces este verbo es personal porque tiene sujeto. Ana vive la vida aceleradamente. ¿Quién vive la vida aceleradamente? Ana. Entonces sí tiene sujeto, es personal. ¿Qué aprendimos sobre el verbo? Hubo, ¿de dónde viene? De haber. ¿Y qué dijimos? Que cuando aparece el verbo haber solo siempre es ¿qué? Impersonal. ¿Y qué más dijimos? Que siempre se coloca en tercera persona del singular. ¿Te acuerdas o no? Entonces la clave C. Y hace la tarea después de clase, ¿quién? El sujeto tácito. Así que este de acá es un verbo personal. ¿Cuál tiene verbo transitivo? Acuérdate, es un verbo predicativo como de. Siempre tienes que, así se repasa, así se estudia. Coleccionan. Están, caminan. Estaba lloviendo. ¿Quiénes son los coleccionados? Los banderines y polos. Los coleccionan. La clave es Amis. ¿Sí? Eso, muy bien. Muy bien. Un dato. Los verbos copulativos, ojo, jamás, te lo pongo el andazo, jamás admiten OD. ¿De acuerdo? Jamás admiten OD.
Ojo con ese dato. 8 y 9. Lea los siguientes enunciados y marque la alternativa en la que se incluyen los que presentan verbo transitivo. Cortaron. ¿Qué cortaron? La maleza del campo de cultivo, la cortaron. O de. Probablemente publique. ¿Qué cosa? El libro probablemente lo publique. Ahí está. Están llegando. ¿Lo están llegando? No, 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 no. Ese hombre camina. ¿Lo camina? No, no, no. Relataba. ¿Qué es lo que relataba? Muchos cuentos. Los relataba. Y viajaron, lo viajaron, no, tampoco acepta el lo. ¿Y por qué le puse un lo adelante, Miss? Porque el lo sirve para ubicar a lo de, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, la clave es cucaracha. Muy bien. Y tras 8 meses, 6 personas finalizarán. ¿Qué cosa van a finalizar? Una misión de aislamiento en un ambiente similar a Marte. La finalizarán. Objeto directo. Y estuvieron viviendo, el que manda es vivir. ¿Estuvieron viviendo dónde? En un módulo ubicado en Mauna Loa, Hawái, el volcán activo más grande del mundo. Todo eso es un circunstancial del lugar porque estuvieron viviendo allí. O sea, no hay OD. Y si no hay OD, ¿cómo se llama el verbo? Intransitivo, Miss. Entonces, la clave es dinosaurio. 2 más y nos vamos al examen. En los enunciados, la tecnología corrobora que en Lima se conduce, ¿cómo se conduce? Pésimo se conduce. Circunstancial de modo. A mí, pero me fui con el verbo subordinado, me equivoqué, porque el que subordina a conduce. Yo tengo que mirar el verbo principal, núcleo del predicado, ya. Entonces, la tecnología, ¿qué cosa corrobora? Corrobora esto, lo corrobora, que en Lima se conduce pésimo. Y un policía murió, ¿dónde murió? En una emboscada en Madre de Dios, ahí murió, no tiene OD, así que el primero es trans y el segundo es intra. ¿Cuál tiene verbo impersonal? A ver, subrayemos los verbos. Habíamos comprado, cayó, usaremos y granizó. Habíamos comprado, ¿quiénes? Nosotros. Tiene sujeto tácito, es un verbo personal, Miss. La lluvia cayó en abundancia. ¿Quién cayó? La lluvia. Tiene sujeto expreso, así que el verbo es personal. Usaremos, ¿quién es? Nosotros, Miss. El sujeto es tácito, así que el verbo es personal. Y granizó. Nadie graniza, pues, Miss. Es un hecho meteorológico. El verbo es impersonal. ¿De acuerdo? ¿Y cuál tiene verbo intra? Es un verbo, el concepto es verbo predicativo sin OD. A ver, comen. ¿Qué comen? Alfalfa. La comen, OD. Elegiremos. ¿A quién? Al delegado de nuestra aula. Lo elegiremos, OD. La mujer golpeó. ¿A quién golpeó? A su hijo. Lo golpeó, OD. Y llegaron los maratonistas sujeto ya, es decir, sí, circunstancial de afirmación, porque está hablando del núcleo del predicado, que es el verbo. ¿A dónde llegaron? A la meta, circunstancial del lugar. No hay OD. El verbo es intransitivo. La clave es dinosaurio. ¿Qué tal, chicos? ¿Les gustó la clase? A mí sí, como siempre, porque son maravillosos, porque chambean, porque son graciosos. Así que vayan a rendir su práctica. Vamos, vamos. A rendir su práctica.